Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Memo, ¿cómo estás? Gracias a Dios, bien. ¿Y tú? Bien, bien, gracias a Dios, aquí ya. ¿Listos y puestos? Qué bueno, Antonio. A ver, A ver ahora sí, estamos listos. a ver qué nos regala el Señor. Vamos a esperar unos minutos, ¿sale? Recording in progress. ¿Permitir? Sí, Hola, Lourdes, buenas noches. Buenas noches, profe. permitir, aceptar, ¿sí? Ajá, y ahí te veo. Pues continuamos ahorita. ¿Cómo han estado? Lourdes, ayer ni platiqué con ustedes, andaba como loco. Sí, ya muy bien, ya de salud ya estoy muy bien, profe. Muchas Qué, gracias por preguntar qué y por bueno. acordarte. ¿Y tu hermana cómo está? Bien, pues sigue, estuvo comunicándose conmigo y ahorita ya no he tenido comunicación, pero está bien, sé por mis hermanos, que está bien. Qué bueno, me alegro, Lourdes. Hoy vamos a ver lo que es el reino de Dios de verdad, desde la interpretación de la Sagrada Escritura. Muchas veces no hemos interpretado bien las palabras del Señor Jesús y cada quien hemos ido interpretándolos como dice la canción, a mi manera. Y para poder interpretar la Sagrada Escritura, tenemos que saber cuál es el proyecto de Jesús al venir a la tierra. Y por eso tanto en la iglesia católica como y las iglesias que se han ido separando, tenemos una mala interpretación de la doctrina de Jesús. Recordar que Jesús no vino a enseñar una doctrina en específico. Nuestro Señor Jesús vino a mostrarnos un nuevo estilo de vida para el ser humano. Por eso nuestro Señor en el Evangelio de Marcos 1:14 al 15, que nosotros tenemos que tener muy claro al interpretar cuál es el origen de ese texto que estamos interpretando. Por eso siempre nos vamos a ir al Evangelio de Marcos. Acuérdense que Marcos es la fuente de Mateo y de Lucas, y luego ya San Juan narra cosas inéditas en su Evangelio. Aunque pues claro, en el Evangelio de San Juan tenemos cosas de la multiplicación de los panes, pero en ningún evangelista tenemos la resurrección de Lázaro más que en Juan. Y por eso nosotros siempre tenemos que ir a la idea original que toma el autor sagrado para poder comprender bien e interpretar nosotros. Acuérdense siempre que para una buena interpretación de la Sagrada Escritura, siempre tenemos que tener los cuatro sentidos de la Sagrada Escritura, que hoy quiero empezar con esto, que es del Catecismo de la Iglesia, ¿sale? Pero precisamente, yo no sé si ya se les compartió en su pantalla, Ya, Lourdes y Sí, Antonio. Por ejemplo, personas que entraron la otra semana, que era Jaime, que, que era otra señora que entró con nosotros. Hoy no pueden estar con nosotros, pero va a quedar grabado esto. Así que, ¿qué les parece si empezamos como Dios manda, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo? Amén. amén. Espíritu Santo, fuente de luz,
ilumínanos. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte. Miren, a los cuatro sentidos de la Sagrada Escritura, como les decía, viene en el catecismo de la Iglesia. A la letra, el sentido literal que quiso decir el autor sagrado en su tiempo. Eso es lo primero que nosotros tenemos que buscar. Por ejemplo, Mateo, en el Evangelio de Mateo, es un ejemplo nada más? ¿Por qué Mateo en el capítulo 23 nos habla de ay de ustedes, fariseos hipócritas, y todo lo condensa en un solo capítulo? ¿Qué quiso decir el autor sagrado en su tiempo? Por ejemplo, acuérdense, algo muy importante es que en la iglesia, la persecución de la iglesia estaba siendo por medio de los fariseos, porque Jesús dice, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a los que lo recibieron les dio poder de llegar a ser hijos de Dios. ¿Qué estaba pasando? Por qué San Mateo nos pone, ay de ustedes, fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados? Todo el capítulo 23 de San Mateo que les pega con todo a este grupo de los fariseos, que eran el grupo más importante, representativo del pueblo judío. Porque acuérdense que ellos, el Evangelio de San Mateo se escribe alrededor del año 80, y en el año 80 el pueblo de Israel ya le habían destruido su templo, ya habían destruido a la ciudad de Jerusalén, ya los habían expulsado a todos los que manejaban, los que gobernaban el pueblo judío, y esos eran los fariseos. Y ellos empezaron a decir, nosotros no tenemos que ver nada con los cristianos. Y ellos van a una ciudad que se llama a Yabnia, y ahí en Yabnia ellos hacen su nuevo canon. Y en ese canon excluyen los libros del Antiguo Testamento que los seguidores de Jesús estaban usando en ese momento. Que acuérdense que nosotros los católicos seguimos la Biblia que siguieron los apóstoles y Jesús del Antiguo Testamento. Había dos cánones. Un canon que era que nada más había 39 libros, y había la interpretación de la Biblia de los 70, que se hizo esa Biblia, perdón, de los 70, porque en 70 días, 70 sabios hicieron la traducción de los libros sagrados para que las personas que vivían en la diáspora eran judíos que vivían alrededor del mundo, pero seguían manteniendo las tradiciones de sus padres, de sus abuelos. Y traducen esta Biblia, y esta Biblia sí tiene 7 libros escritos en griego, porque se tradujo del hebreo al griego. Algunos libros se escribieron en griego porque se escribieron cuando el pueblo de Israel estaba fuera de su país, los habían expulsado. Y entre ellos el libro de Tobías, por ejemplo. Y entonces algo muy importante, acuérdense, algo muy importante que Mateo dice en el capítulo 23, ahí de ustedes, porque el pueblo judío se declaró enemigo de los seguidores de Jesús. ¿Y qué quiso decir el autor sagrado? Siempre tenemos que tener presente esto en nuestra vida. Necesitamos nosotros, cada quien de nosotros, a investigar, indagar. Entonces así se dan buenas interpretaciones en nuestra vida. Y acuérdense que la mejor interpretación
diría yo como un padre, un señor cura que fue con el primero que él me llamó a trabajar en la iglesia, que se llama David Cortés Cortés. Él decía, ahí van las pedradas, al que le quede el saco que se lo ponga cuando daba su homilía. Y esa es la buena interpretación, cuando la palabra de Dios interpela en nuestra vida. Pero el primer paso es ese. ¿Qué quiso decir el autor sagrado en su tiempo? La alegoría pretende dar una imagen que no tiene imagen para que pueda ser mejor entendido por la generalidad. Eso es lo que significa alegoría. Y nosotros aquí tenemos precisamente el sentido de la escritura. Esto es del Catecismo de la Iglesia, el 115, que dice, según una antigua tradición, se pueden distinguir dos sentidos de la escritura, el sentido literal y el sentido espiritual. Este último, el sentido espiritual, se subdivide en sentido alegórico, moral y anagógico. La concordancia profunda de los cuatro sentidos asegura toda su riqueza a la lectura viva de la escritura en la iglesia. Acuérdense, la palabra de Dios no está muerta. La palabra de Dios tiene 70,000 interpretaciones, decía el pueblo judío. Dios tiene 70,000 rostros y por eso dice la carta a los Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y que penetra hasta el tuétano de los huesos. Y ustedes y yo necesitamos interpretar bien, Dios nos va a hablar en su palabra de acuerdo a lo que estamos pasando nosotros, a lo que estamos viviendo. ¿Estamos en gracia de Dios o no estamos en gracia de Dios? Ah, Como les decía el padre David, al que le quede el saco, que se lo ponga. Pero por lo regular, cuando la palabra de Dios nos empieza a interpelar nuestra vida, nosotros podemos voltear y decir, no, pues que le diga a Patricia, eso lo dijo para Patricia, no. Y Patricia puede decir, no, lo dijo para Lourdes. Y Lourdes va a decir, no, lo dijo para Antonio. Y Antonio va a decir, no, lo dijo para el Memo. ¿Sale? Nos vamos pasando la bolita y por eso no tenemos una buena interpretación. Y acuérdense, una buena interpretación de la Sagrada Escritura nos lleva a querer ser santos. No hay de otra. ¿Sale? La buena interpretación nos lleva a eso. Y el sentido literal es el sentido significativo de las palabras de la Escritura y descubierto por la exégesis que siguen las rectas de la justa interpretación. Todos los sentidos de la Sagrada Escritura se fundan sobre el sentido literal. Por ejemplo, fíjense, yo he escuchado a veces predicadores, a personas que se dedican a llevar la buena nueva a su forma, que dicen, no, es que y vamos a interpretar, por ejemplo, así rápido, la multiplicación de los panes. Y luego la gente dice, ay, pero eso fue un sentido alegórico. No. Si en la palabra de Dios dice que Jesús con 5 panes y 2 peces le dio de comer a más de 5,000 personas sin contar a las mujeres y a los niños, pasó. Ese es el sentido literal. Pero ya luego viene la interpretación alegórica. Por ejemplo, ¿por qué hoy un padre, un sacerdote o un laico no pueden agarrar 5 panes y 2 peces y darle de comer a 5,000 personas? Pues porque nos falta fe, simplemente, ¿sale? Pero si ahí dice en la Sagrada Escritura que Jesús le dio de comer a 5,000 personas, sin contar niños y niñas, con 5 panes y 2 peces. Son temas muy candentes, pues, para la interpretación. Pero lo primero, para interpretar un texto sagrado, tenemos que ir a lo que dice el texto sagrado. Si dice Jesús, córtate tu mano. Canijo, ¿cómo que me corte mi mano? Imagínense, puros mancos habríamos a lo mejor en el mundo. Porque dice, si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Eso sí es una alegoría que está haciendo Jesús. Nuestro Señor cuando dice
Si tu ojo te es ocasión de pecado, te está diciendo, a ver, si tu ojo está sucio, tú, por ejemplo, a las mujeres, el que es hombre va a ver a las mujeres con otro deseo. La mujer que no tiene limpios sus ojos va a ver con otro sentido al hombre. No lo va a ver como familia, como hermano. Y por eso es un sentido alegórico. Hay un padre de la iglesia, fíjense, es padre de la iglesia. Se llama Orígenes. Él vivió allá como en el año 200 y tantos después de Cristo. Y él al leer este texto sagrado, él se cercenó, ¿sale? Se cercenó sus genitales. ¿Por qué? Porque pues él sentía deseo de mujer. Una vez el cardenal Juan Sandoval Iñiguez dijo, no me preocupa a los sacerdotes que les gustan las mujeres, pues son hombres. Y se me preocuparía más que no les gustaran las mujeres. Fíjense qué profunda interpretación, ¿sale? ¿Por qué? Porque pues el sacerdote sigue siendo hombre y pues claro que la persona guapa le va a llamar la atención, pero ellos juraron castidad, obediencia y la otra se me olvidó, que son las tres cosas, no sé si ustedes recuerden, castidad, obediencia y humildad, creo que es pobreza, son los votos que hace el sacerdote. Entonces se fijan todas las maneras de interpretar la Sagrada Escritura. Primero, el sentido literal. Y luego entonces sí, ya lo vamos a interpretar el sentido espiritual a nuestra vida, a nuestro hoy, a nuestro siglo XXI, que es la actualización de la palabra de Dios. El sentido espiritual, gracias a la unidad del designio de Dios, no solamente el texto, la escritura, sino también las realidades y los acontecimientos de que habla pueden ser signos. Por ejemplo, cuando el ángel Gabriel le dice a María, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Y dice que ella se conturbó, se preocupó, dijo, ay, ¿por qué me diría esto? Y le dijo, vas a ser la mamá de Dios. Y la Virgen Santísima le dice en sentido literal, ¿y cómo va a ser esto? Puesto que yo permanezco virgen. Y entonces el ángel Gabriel le da la respuesta y dice, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, por eso el que va a nacer de ti va a ser el Hijo de Dios, o es el Hijo de Dios. Y entonces ya María dice, ya entendí, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pero la Virgen María entendió literalmente que ella tenía que tener concurso de varón. Y por eso le dice, ¿cómo va a ser esto? Puesto que yo permanezco virgen. Y ya cuando el ángel le dice esto, entonces María dice ya en sentido espiritual, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, porque ella entendió literal y espiritualmente que el Espíritu Santo se las iba a averiguar para que Dios se engendrara en el seno de la Virgen María. Tenemos en el sentido espiritual tres puntos muy importantes. Primero, esto lo hicieron los padres de la iglesia, el sentido alegórico. Podemos adquirir una comprensión más profunda de los acontecimientos reconociendo su significación en Cristo. Así, el paso del Mar Rojo es un signo de la victoria de Cristo y por ello del bautismo. ¿Sale? Acuérdense, el Antiguo Testamento revela al Nuevo y el Nuevo Testamento esclarece el Antiguo Testamento. Ese es el sentido alegórico que daban los padres de la iglesia. Por ejemplo, ¿por qué José es vendido por unas monedas? ¿Por qué Jesús es vendido por unas monedas? Ese es el sentido alegórico. Y empezamos a interpretar bien la Sagrada Escritura. Cuando un hombre y una mujer, mis estimados, empezamos a interpretar la Sagrada Escritura como debe de ser, nuestra vida no nos queda otra más que ser santos. Siempre recuerden Antonio, Cristi, Alejandra, Carmen, a Patricia,
Antonio y Lourdes, es muy importante la interpretación de la Sagrada Escritura y la actualización. La actualización viene en qué me dijo Dios a mí hoy. O sea, por ejemplo, como hoy, que voy a tomar el Evangelio de hoy, que fue Lucas 5 del 1 al 10, que los que hacen la lección entienden muy bien esto que les voy a decir. Apártate de mí, Señor, porque soy un pobre pecador. Se arroja Pedro al ver aquel signo de Jesús, que se llenan las barcas hasta casi hundirse. Y Pedro se avienta de panza y le dice, Señor, apártate de mí porque soy un pobre pecador. ¿Qué me dijo a mí el Señor Jesús hoy? Pues que todos somos pecadores, menos ustedes que están aquí en el programa. Pero de ahí en más, los otros 7.000 millones de seres humanos somos unos pobres pecadores. Y tenemos que lanzarnos así para conocer a Jesús. Y entonces cuando uno entiende quién es uno y quién es Dios, Dios ya te va a dar una misión en la vida y te va a decir, ya, como le dijo a Pedro, ya no vas a ser pescador, sino vas a ser pescador de hombres. ¿Se fijan qué me dijo Dios a mí hoy? Eso es lo importante en la interpretación y actualización de la Sagrada Escritura. Otro punto es el sentido moral. Los acontecimientos narrados en la Escritura pueden conducirnos a un obrar justo. Fueron escritos para nuestra instrucción. Siempre cuando Dios habla, el hombre tiene que escuchar. Por eso cuando nosotros vamos a clases de Biblia o a veces en grupos, decimos, habla, Señor, que tu siervo escucha. Lo que le dice Elí a Samuel cuando en el capítulo 1 y capítulo 2 y capítulo 3 del primer libro de Samuel, Samuel escucha una voz y que le dice, Samuel, Samuel, y ahí va corriendo. Y a la tercera vez Elí entiende que es Dios el que le está hablando y le dice, si te vuelve a hablar, dile, habla, Señor, que tu siervo escuche. Cuando nosotros estamos disponibles, abiertos a lo que diga el Señor, lo vamos a hacer. Por eso, si ustedes se fijan, en la iglesia, en nuestra iglesia, tenemos unos libros que se llaman leccionarios, que Dios nos quiere dar una lección para que aprendamos. Y acuérdense que yo quisiera saber el 1% de mi ignorancia. Si supiera el 1% de lo que ignoro, sería el hombre más sabio del mundo. Dios siempre, siempre quiere que nos superemos. Dios siempre hablando moralmente quiere que seamos mejor. Y ser mejor es llegar a ser como Jesús de Nazaret. Entonces, acuérdense, Dios siempre, cuando habla, que vamos al templo, que leemos la palabra, Dios nos dice, a ver, hoy puedes ser mejor persona. Hoy puedes mejorar. Ese es el sentido moral de la escritura. Y eso es querer ser santo. Ser santo, acuérdense que algo que yo les manejo muchos a ustedes que han sido mis alumnos o que son mis alumnos en la actualidad, les platico siempre lo que me marcó a mí cuando un día el padre José Alfonso del Río, que ha sido mi guía espiritual durante muchos años, todavía de vez en cuando tengo alguna duda, voy y platico con él. Y él me enseñó que Santo Tomás de Aquino, uno de los mejores biblistas de toda la iglesia durante, yo creo que ya van a ser miles y miles de años, él decía, Dios se hizo hombre para que tú seas Dios. Y por eso precisamente este sentido de la interpretación, el sentido moral. ¿Cómo puedo yo hoy parecerme a Dios? Me voy a regresar al Evangelio de Lucas 5 del 1 al 10, que fue el Evangelio que nuestra Santa Madre Iglesia nos dio para hoy jueves, semana 22 del tiempo ordinario. ¿Cómo yo puedo ser Dios moralmente? Si yo sé que soy un pobre pecador. Ah, ya, entendiste, Memo. Para ser como Dios siempre tienes que reconocer lo que tú eres.
Y entonces es el sentido moral que el Señor te empieza a invitar. Ahora deja esto, ahora deja aquello. Este domingo 23 del ciclo C, el Señor nos va a decir, el que ame a su padre, a su madre, a su hijo más que a mí, no es digno de mí. Pero ¿por qué nos está diciendo eso el Señor? Si al Señor le gusta la familia, la Santísima Trinidad, eso es una familia. Nos dice eso porque si nosotros no amamos a Dios sobre todas las cosas, no ponemos en primer orden a Dios, va a ser difícil que amemos a los demás de nuestra familia, aunque sea nuestra sangre, aunque sean los que tenemos nietos que los queremos tanto. Yo quiero mucho a Guillermo André, a Ismael, a Dante, a Dariel, los quiero con todo mi corazón, pero quiero más al Señor. Y si yo quiero más al Señor, voy a poder saber que ellos necesitan de mí, qué les puedo enseñar, qué les puedo dar. Entonces recuerden, algo muy importante, la palabra de Dios siempre te va a llevar a un cambio. A mí rara vez el Señor me ha regalado a algo así como para sentirme feliz. Y se los platico. Cuando yo empecé esto, a estudiar la Sagrada Escritura y empecé a hacer lección divina, más o menos en el año 2000, el Señor me ha regalado hacer lección divina durante 25 años mínimo. Y yo un día iba dándole vuelta a un texto, que era el día de la transfiguración, el día 6 de agosto. Y yo iba rezando el rosario, iba pensando, este es mi hijo muy amado en que tengo puestas mis complacencias en mi sentir yo le iba diciendo al Señor, ¿y cómo puedo oír esta voz del cielo que me diga que yo soy tu hijo amado, Señor? Y les platico el contexto del texto. Yo siempre me iba caminando y llegaba a División del Norte y saludaba a las personas que estaban ahí. Por lo regular éramos la mayoría puras personas que trabajábamos en el tren ligero. En el primer tren casi siempre nos íbamos varios amigos, varios compañeros. Y yo llegaba y los saludaba a todos por su nombre. Fulanito, ¿cómo estás? Menganito, ¿cómo estás? Y a las señoras que del aseo también, Petrita se llamaba la señora. Y yo siempre los saludaba sonriendo, así como ustedes me conocen, los que me conocen personalmente, saben que yo soy como mi papá, el Sonrix. Siempre me ando riendo, siempre ando sonriendo a las demás. Y yo siempre llegaba así. Y yo llevaba esa idea y terminé mi rosario y entré y bajé y saludé a todos. Y Petrita era una señora, un alma de Dios, una señora ya viejita, grande. Y se me queda viendo y me dice, yo estaba pensando, Sax, porque así me decían en el tren Sax. Me dice, yo estaba pensando, Sax, ¿por qué diario llegas sonriendo? ¿Por qué diario llegas así con esa actitud de vida? Y me dijo, es que tú eres el hijo amado de Dios. Es la única vez que yo he sentido que Dios me ha felicitado por algo, por mi actitud ante la vida. Pero siempre la palabra de Dios siempre me está pidiendo mejora, sé mejor esposo, sé mejor hijo, sé mejor hermano, sé mejor abuelo. Ese es el punto del sentido moral de la Sagrada Escritura, que seamos como Jesús de Nazaret. Y luego viene el sentido anagógico. Anagógico es del griego hacia dónde nos va a llevar esto. Este sentido lo podemos ver realidades y acontecimientos en su significación eterna. Por ejemplo, para esto, algunos de ustedes saben que he platicado de un amigo que yo le llevaba a la comunión que se llama Enrique Granados, que está en el cielo, y que la última vez que yo lo vi, me dijo, mira, Memo, como tú me ayudaste a que me trajeran el Padre y yo entendí para qué servía la vida. Dice, cuando tú llegues al cielo, yo voy a estar ahí esperándote y le voy a gritar al Señor, déjalo pasar. Porque yo siempre le decía a Enrique, Enrique me decía cosas bonitas de mi forma de ser.
Y yo le decía, no, yo soy un pobre pecador, Enrique, yo quién sabe si me salve. Lo bueno que tú ya entendiste, siempre le decía yo así a Enrique, y me dice, cuando tú llegues al cielo, Memo, yo voy a estar ahí y le voy a decir al Señor, déjalo pasar, porque me enseñó que comiendo el pan vivo bajado del cielo, Dios iba a perdonar todo mi pecado. ¿Sale? La palabra de Dios te lleva a eso, a vivir ya con ojos de eternidad de vernos ya en el cielo. No sé si ustedes se acuerden de un comercial que decía, ya me vi, ya me vi. Era un comercial que salía, no me acuerdo qué vendían, pero decían, yo ya me vi. Yo ya me vi en la playa, yo ya me vi haciendo mi viaje, yo ya me vi. Pues precisamente el sentido anagógico es ese, que tú creas que ya vives en la eternidad, que tú ya estás con Dios, que Dios está contigo. Y así la iglesia es tierra, en la tierra es signo de la Jerusalén celeste. No ocupamos morirnos para llegar al cielo. El cielo ya se vive, la eternidad se vive ya hoy, cuando nosotros aprendemos a amar como Cristo nos ama. Nosotros ya vivimos en el cielo cuando nosotros aprendemos a perdonar al que nos ofende. Nosotros ya vivimos hoy en el cielo cuando nosotros tratamos a los demás como nosotros queremos que ellos nos traten a nosotros. Nosotros ya vivimos hoy en el cielo cuando nosotros no juzgamos los actos feos o difíciles que los demás hacen porque sabemos de qué barro estamos hechos. Y ese es esto es para interpretar bien la Sagrada Escritura. Acuérdense, este material también se los voy a pasar yo, ¿sale? Ahorita lo voy a convertir en PDF y particularmente en lo que se graba el video, yo se los voy a reenviar para que ustedes lo tengan. Y precisamente termina con un dístico medieval que resume la significación de los cuatro sentidos. La letra enseña los hechos, la alegoría lo que has de creer, el sentido moral lo que has de hacer y la anagogía hacia dónde debes de tender. Acuérdense, el cristiano, dice Colosenses 3 del 1 al 6, si de verdad ha resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba donde está Cristo Jesús sentado a la derecha del Padre. La letra enseña la obra de Jesús. La alegoría, lo que debemos de creer. A ver, ¿por qué Jesús mañana nos va a decir a vino nuevo en odres nuevos? Y que no se puede poner a un parche en una tela vieja remiendo nuevo, porque la rotura va a ser peor. ¿Qué nos dice Jesús? Ok, Antonio, Jesse, todos los que estamos aquí, Carmelita, en nuestra clase de Biblia. Ok, ¿quieres empezar a pensar de manera diferente? Ve y lee la palabra de Dios todos los días. Haz de la palabra de Dios tu alimento. Dice el Salmo número 1, dichoso el hombre que medita la ley del Señor de día y de noche. Ay, profe, pero eso es para los padrecitos. No, los padrecitos aquí no tienen nada que ver. Recuerda, en la iglesia somos más laicos que sacerdotes. La iglesia la forman los laicos. Pero ¿por qué no tenemos injerencia? Porque no sabemos interpretar la Sagrada Escritura. ¿Sale? Por eso no nos comprometemos con lo que nos tenemos que comprometer. Y ahora en el segundo espacio, no sé si tengan preguntas de este tema, que acuérdense, el sentido de la escritura son sentido literal, que si dice que Jesús te dice que te saques el ojo, te lo saques, pero no en sentido literal, sino que interpretes, por ejemplo, a las personas que les gusta ver lo que no deben de ver. Pues, ¿cómo sacarte el ojo? Pues ya no entres a esas páginas, ya no andes yéndote a Cancún a ver a los muchachos y a las muchachas en tanga bikini. Eso es sacarte los ojos.
Por ejemplo, córtate tu mano. Pues, ¿sabes qué? Si tu mano la das para recibir algo, por eso debes de cortártela, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda, dice Jesús. Y el sentido espiritual, acuérdate, desde tu vida Dios te va a hablar. Dios te va a hablar, Dios te va a decir, a ver, por ejemplo, el día que el Señor nos decía, que le preguntaban a Jesús, Señor, son muchos los que se salvan. ¿Cuándo fue ese evangelio, Lourdes y Antonio? ¿Se acuerdan? ¿Fue este domingo o fue el otro domingo? No, fue el antepasado. No estoy segura si el antepasado. Gracias, Lourdes. Y entonces, fíjense, Jesús nos decía, entren por la puerta estrecha. Entrar por la puerta estrecha es aprender a negarnos a nosotros para vivir la palabra que Jesús nos enseña. Y entonces, en el número 118 del Catecismo de la Iglesia, dice, la letra enseña los hechos de la vida de Jesús. La alegoría, lo que has de creer. Por ejemplo, córtate tu ojo. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque de esto nos va a hablar el evangelio de este domingo. El que ame a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ame a su hija o a su hijo más que a mí no es digno de mí. Y el sentido moral, lo que has de hacer. O sea, cómo amar a Dios sobre todas las cosas. Para amar a Dios sobre todas las cosas, yo les invito a que hagan así como un diario y cuando tengan un pensamiento de Dios lo pongan ahí, digan, hoy pensé en Dios. Por ejemplo, los que diario vamos a misa, pues estamos pensando en Dios de cuerpo presente y a veces de mente ausente, pero estamos ahí en el templo. Estamos pensando en Dios, ya fue una hora. Pero en tu vida ordinaria, ¿cuántos momentos de tu vida te acuerdas de Dios? Ok, por lo regular yo les digo así, de término general, en la mañana en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, gracias Señor, a la hora de los alimentos, gracias Señor, a la hora de la comida, gracias Señor, a la hora de la cena, gracias Señor, en la noche, gracias Dios que no me morí hoy. Pero si ustedes se fijan, no amamos a Dios las 24 horas del día, porque a lo mejor andábamos en lo que tenemos que hacer y quitamos ahí a Dios de nuestra vida. Amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, es tener presente al Señor en todo lo que tú vas haciendo. ¿Cómo se logra esto? Esto se logra con la práctica. Acuérdate, la práctica hace al maestro. ¿Sale? O sea, por ejemplo, para los que estamos ahorita presentes, ¿cómo lo podemos hacer? Simplemente estar pensando en el amor de Dios. ¿Sale? O sea, por ejemplo, que sea significativo ese amor de Dios que se nos da a nosotros. Por ejemplo, hace ratito que mi esposa me dio un beso. Ay, qué bonito se siente el amor de Dios, ¿sale? Pero tú no lo sientes como que te lo dio tu esposa. Dios te lo dio a través de tu esposa ese beso. Y ese beso te sabe maravilloso. Por ejemplo, como cuando me mira Ismael, que llego por él y me abraza y me dice, Apu, vámonos, córrele, porque si no, Zeus tiene que seguir trabajando, porque yo le digo a Ismael, Zeus está trabajando y córrele, vámonos, córrele. Y él ya aprendió en estos 3 días que he ido por él al colegio otra vez, que tenemos que salir corriendo, no entretenernos, para que Zeus siga trabajando en su chamba. Le digo, porque acuérdate, hijo, que Zeus nos va a cobrar más porque está parado y tiene que ganar más. Yo le digo de broma, pero ¿se fijan? Eso que Zeus va por mí y que me trae acá a la casa, yo ahí siento el amor de Dios en mi vida. Aunque yo le doy para la gasolina a Zeus, pero yo no le doy para la gasolina a Zeus. El que le da el dinero es Dios, porque Dios es el que me da el dinero. Y así es como vamos aprendiendo a amar a Dios sobre todas las cosas. Si tú no has cenado y al ratito te vas a echar un café o un té, lo que tú te eches, ahí siente el amor de Dios, disfruta el amor de Dios. Y así es como aprendemos a amar a Dios sobre todas las cosas. En cada inhalar y exhalar,
ahí el amor de Dios se está manifestando en nuestra vida. Profe, y cuando ya no respire, ¿qué va a pasar? Pues Dios te va a estar abrazando, te va a estar diciendo, bienvenido, bienvenida, mija. Aquí está tu casa. Eso es lo que nos lleva a una buena interpretación de la Sagrada Escritura, una buena actualización. Pero les decía al principio que debemos de saber cuál es el proyecto de Dios. ¿A qué vino Jesús? Jesús vino a instaurar el reino de Dios. El reino de Dios es donde todos vivimos, todos para uno y uno para todos. ¿Sale? Ese es el reino de Dios. Ese es el reino de Dios y les voy a pedir por favor que abran sus micrófonos para que cada quien vayamos compartiendo una de estas diapositivas. A la que no tenga este material, me dice para reenviárselo también, pero según yo, la otra semana, junto con el video de la semana pasada, se los envié, menos a Carmelita, porque Carmelita apenas hoy entró, pero al ratito también a ella le voy a poner esto. Yo Acuérdense, tampoco ¿no? lo tengo, profe. ¿Mande? Yo ¿No? tampoco lo tengo, profe. Ok, Ale No, Dorantes, también ahorita te lo mando, ¿sale? Ahorita te gracias. lo paso. Estas voces dependen de la voz principal que es Jesucristo. Acuérdense, ¿cuáles voces? Las voces que veíamos, que la palabra de Dios más que es una sinfonía de diferentes voces que a través de los siglos Dios ha querido comunicarse con el hombre. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, Dios nos habló por medio de su Hijo Jesucristo, que Él es la palabra del Padre, que Él es, le decía a uno de los apóstoles, que le dijo, muéstranos al Padre y eso nos basta. Evangelio de Juan, capítulo 14. Y Jesús le dice, ay, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, ¿no crees eso? Y vamos a ir a lo del reino. Esta es la voz de Jesucristo. Es urgente recuperar No su sé, bueno. proyecto del reino. ¿Qué te parece si empezamos contigo, Alejandra Dorantes, y nos ayudas con esta diapositiva? ¿Nos la compartes, por favor? ¿O hago Sí, más profe. grande la letra o así está bien? Un poquito más grande, profe. A ver, ahí está. Está ¿Sale? bien. Gracias. Sí. El misterio público de Jesús se centra en la proclamación solemne y decisiva para la historia del reino de Dios. El centro mismo de la predicación y del mensaje de Jesús es su enseñanza sobre el reino de Dios. Jesús habla de este tema con mucha frecuencia. Desde el principio hasta el fin, Jesús fue testimonio de este anuncio y vivió para testimoniar esta esperanza. Se ha cumplido el plazo y vivió, se ha cumplido el plazo, decía, ya llega el reinado de Dios. Cambien de vida y tengan fe en la buena noticia. Desde el comienzo empezó Jesús a proclamar, cambien de vida que ya llega el reinado de Dios. Recorría todos los pueblos y aldeas proclamando la buena noticia del reino. Él era consciente de que el Padre lo había enviado para anunciar su reinado. Y esta misma tarea dio él a sus discípulos. Muchas gracias a tú, Ale Dorantes. Miren, Jesús sabía a lo que vino. Algo muy importante en nuestra vida es saber a qué venimos. Por lo regular, miren, esto es una teoría mía en mi oración personal. Yo pienso que de 500 personas que fallecen al día en el mundo, 490 no supieron a qué vinieron. ¿Sale? Y Jesús viene a instaurar esta esperanza, que no estamos solos, que siempre estamos acompañados por un Padre que nos ama a todos y que tenemos un hermano mayor que es Jesús al que debemos de seguir en nuestra vida. Pero para eso tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. A veces nosotros nos casamos con un pensamiento
y decimos, así soy y qué, así me voy a morir. Y mucha gente le dices, confiésate, cambia. No, 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 ¿para qué? Si soy un pecador, por ejemplo, ¿sale? Porque no tenemos esas virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad. La fe, los bautizados, Dios nos regaló en semilla en el bautismo. La esperanza también, y ahorita que estamos en el año de la esperanza. Les puedo hacer una pregunta así personal, pero no me la contesten, ¿sale? ¿Cuántas indulgencias plenarias te has ganado este año de la fe? Tenemos desde diciembre del año pasado a indulgencias plenarias. Ahorita estamos en el mes 8. 8 por 30, 240 días han pasado. De perdida ya te tienes que haber ganado unas 100 indulgencias plenarias para amigos, para parientes, para tus antepasados. ¿Ya te las ganaste? Si no te las has ganado es porque no crees que cuando tú vas y te ganas una indulgencia plenaria, tú le haces una escrituración a tu pariente, a tu amigo, porque por el difunto que tú la ofrezcas, tú le estás diciendo, aquí están las escrituras del cielo para que entres al cielo. Eso es lo que es la indulgencia plenaria. Imagínate, pues por mi abuelito, tatarabuelito, bisabuelito, todos. Si de verdad cambiáramos nuestra manera de pensar, pero decimos, no, es que no tengo tiempo para ir a la Puerta Santa, me queda a media hora, a otros les queda 3 horas, pero de perdido una a la semana que nos ganáramos. Son 8 meses, 8 por 4, 32 indulgencias, ya te hubieras ganado. Imagínate a cuántas personas puedes sacar del purgatorio, porque eso es una fe de la iglesia. Ese es el proyecto de Jesús, que aprendamos a pensar en el otro, que vivamos pensando y ayudando al otro. Vamos a ir ahora con Antonio. ¿Nos ayudas, Antonio, por favor? Ahí está la diapositiva. Si ocupan que la reduzca, la reduzco. ¿Sale, Antonio? No, ahí está bien. Gracias. Ah, el reino, el Dios del reino. Hemos visto que Jesús se dedicó preferentemente durante su vida de predicador a anunciar la buena noticia de un Dios Padre, enteramente bueno para con todos y de una manera muy especial para con los despreciados de este mundo. Esta paternidad, según Jesús, ha de llegar a realizarse efectivamente sobre toda la humanidad. Todos hemos de llegar a vivir realmente como hijos de Dios. El reinado de su amor es una realidad que ya se comienza a vivir, aunque le falte mucho para llegar a su plenitud, pero llegará. ¿Sale? Esa es la esperanza, de que un día todos nos veamos como familia, y por eso el libro del Apocalipsis dice, vendrán cielos nuevos y tierra nueva, pero para esto no tenemos que morirnos. El reino se vive aquí en esta tierra. Si tú y yo no vivimos el reino en esta tierra, cuando lleguemos al cielo nos van a decir gracias por participar, pero no alcanzaste los puntos para entrar al cielo. ¿Por qué? Porque no viste a los demás como familia, porque nomás te la pasaste mirándote el ombligo toda la vida. Viviste 150 años, José Guillermo, y nomás viendo qué necesita el memo, qué ocupa el memo. Pues no, ¿sale? El reinado de Dios es que todos somos papás. ¿Por qué creen que cuando le dicen a Jesús en el Evangelio de Lucas capítulo 11, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos? ¿Y qué dice Jesús? Cuando oren digan, Padre nuestro. O sea, todos somos familia.
Desde ahí empieza el reino, el reinado de Dios en nuestra vida. Vamos a ir ahora, por favor. Síguele, Antonio, por favor. Ahorita vamos con Lourdes para Ah, terminar este punto. el reino de Dios y el Dios del reino son dos temas preferentes de Jesús, que en el fondo no son sino uno, pues todo el anuncio del reino depende de la nueva imagen del Padre que presenta Jesús. El amor del Padre se concentra en la realidad incipiente, pero ya en marcha del reino. El Abba de Jesús es el Dios del reino. El reino da razón del ser de Dios como Abba, y la paternidad de Dios da fundamento y razón de ser al reino. Jesús cree y predica que no se llega a Dios fuera de la búsqueda dolorosa del reino y, ah, y que no hay reino posible sino en la paternidad de Dios. Mira, mientras tú no creas que Dios es tu papá y que es el papá de toda la humanidad, así tú vayas a la Universidad Pontificia de México y tengas 50 doctorados en teología, en todo, nomás somos unas campanas que suenan y retiñen, pero vacías. Cuando uno entiende que Dios es nuestro papá, les voy a platicar una experiencia desde mi vida. Ah, un amigo mío, me dijo que se subió al tren. Yo en ese momento yo pensaba suicidarme y se subió al tren y se me quedó viendo. Yo iba sentado, yo tenía muchos problemas hace mucho tiempo y sigo teniendo los mismos problemas de hace 25 años, 26. Y yo ya había pensado, ya se acabó, ya no quiero sufrir, hay que quede, adiós, ya sufrí muchos años. Y se me quedó viendo y me dice, no sabe que Dios es su papá, amigo, ¿por qué trae esa cara? Y yo pensé, si Dios fuera mi papá y no más todo lo que hizo y no puede ayudarme a mí. Pero cuando comprendí de verdad que yo no pude lograr ese objetivo de ya no vivir en este mundo, porque Dios puso muchas cosas para que yo no hiciera eso. Gracias a Dios. Por eso estamos esta noche aquí. Y entendí que de verdad Dios era mi papá, mi forma de ver la vida cambió. La enfermedad ya no es una enfermedad para mal, es para bien. Dice San Pablo en la carta a los Romanos 8:28, todo es para el bien de los que aman a Dios. Ahí cambia tu perspectiva de vida. Cuando de verdad crees que Dios es tu papá, pero cuando tú quieres manipular al Dios de la vida, si me das esto, te doy esto. Como Abraham, ¿se acuerdan cuando le dice, Señor, y si hay 50 justos, los vas a matar a todos? No. Si hay 40, no. Si hay 30, no. Si hay 20, no. Si hay 10, no. Y pues no hubo ni 10. Y tuvo que acabar con Sodoma y Gomorra. ¿De verdad crees que Dios es tu papá? Si de verdad crees que Dios es tu papá, vas a ver que la próxima vez que veas a un indigente, que veas a esas personas que te necesitan, te vas a bajar y los vas a ayudar. Vas a pensar más en el otro porque es tu hermano. Son tus hermanos chiquitos. Los que hemos sido hermanos mayores, tenemos que aprender a cuidar a nuestros hermanos, a los más chiquillos. No sé ustedes, yo soy el mayor en casa. Y pues teníamos que defender al Gaby, al Pepe y al Armando, que son mis hermanos. Y que se peleaban y ahí iba el Memo también, a defenderlos, a luchar por la justicia cuando estábamos en la primaria, en la secundaria. Cuando tú entiendes que Dios es tu papá, sabes que debes defender a los más débiles y a los más necesitados. Decía Madre Teresa de Calcuta
que mañana la vamos a celebrar. Acuérdense, mañana es día de Santa Teresa de Calcuta. Y ella decía, nadie hay tan pobre que no pueda compartir algo, ni nadie tan rico que no pueda recibir algo. La experiencia de la unión de alabar reino constituye toda la clave de lo que Jesús personalmente vivía, todo el horizonte de lo que Jesús predicó y todo el sentido del discipulado que para Jesús parece no ser más que una introducción a esta experiencia. El que quiera seguir a Jesús tiene que poner su corazón en la dualidad inseparable Abba reino, porque hemos aprendido a llamar a Dios Padre nuestro. Por eso confesamos y pedimos la venida de su reino, pero no solo de palabras, sino de una manera vivencial, comprometiéndonos en la construcción de ese reinado, compromiso que ha de ser como el de Jesús y con Jesús. Que se nos note, pues, que creemos en Jesús. Dice mi mamá que del dicho al hecho hay mucho trecho. Y muchas personas decimos que, uy, Dios, me voy 3 horas al Santísimo y estoy hincado ante el Santísimo 3 horas, pero no se me nota nada. Llego a mi casa a pelear con todos, llego en mi trabajo igual de prepotente, qué sé yo, estoy hablando de José Guillermo Covarrubias Ponce, de nadie más en particular, ¿sale? Pero cuando tú entiendes esta dualidad, Dios es tu papá y Dios es tu papá y te envió para que tú también, como Jesús, instaures el reino. Instaurar el reino es dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, enseñar al que no sabe, consolar al triste porque no sabe que Dios es su papá. Pero ¿cómo vas a saber que Dios es su papá? Pues tú tratándolo como hermano, como familia, rezando todos los días por vivos y difuntos. Jesús no predicó simplemente a Dios tomando en un sentido abstracto. Lo último para Jesús es Dios en su relación con la historia de los hombres, concretada como reinado de Dios. Él busca construir una historia que sea según Dios. Por ello podemos afirmar que lo que da sentido a la vida y actividad y destino de Jesús es el reino de Dios. Lo último para Jesús es la voluntad realizada del Padre. Y por eso Jesús, cuando está en el huerto, dice, Padre, aparte de mí este cáliz. ¿Y qué dijo? ¿Se acuerdan? Pero que no se haga mi voluntad, No sino la, la de quién? la de La de Dios, ¿sale? Dios. Y acuérdense, en Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 8, ahí nos dice cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nos ofrezcamos como hostias trituradas en favor de los demás, porque esa es la voluntad de Dios, lo bueno, lo perfecto y lo agradable. Mientras no entendamos esto, hermanos, no vamos a buscar la santidad. Y ser santo es hacer lo que haces, hacerlo bien, con alegría al servicio de los demás. ¿Eso es la santidad? No sé, por ejemplo, imagínense que Ale hace un pozole bien sabroso, pero nunca nos invita al pozole, pues ¿cómo lo vamos a probar? ¿Sale? O por ejemplo, la doctora Patricia, que ella, si mal no recuerdo, es odontóloga. Y yo traigo un dolor de muelas y no me dice, ven para acá, ¿cómo voy a saber que es tan buena odontóloga como sé que es? Porque lo va uno experimentando. Y esa es la voluntad del Padre, que experimentemos este amor en nuestra vida a través de dar. Por eso Jesús, la gente se preguntaba, ¿y cómo vivía Jesús? ¿Cuál era la palabra preferida de Jesús al predicar? La palabra preferida de Jesús la rescató San Pablo. En Hechos 20:35, la gente se preguntaba, ¿y qué decía Jesús siempre? Hay mayor alegría en dar que en recibir. Y cuando ocupaba algo a alguien le decía, hay mayor alegría en dar que en recibir. Esa palabra la rescató San Lucas y San Pablo, y esa es una de las palabras literales para vivir en el reino.
Si tú y yo no aprendemos a dar, no vamos a poder recibir. Porque en el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos 24 al 26, dice nuestro Señor, con la vara que miras serás medido y te van a dar intereses. Y con creces, dice, pues, pero pues para mí es intereses. Lo más original vamos a ir ahora, por favor, ¿quién gusta leer esta diapositiva? Había dicho que Lourdes, pero ya no vi a Lourdes. ¿Sí está Lourdes con nosotros? Sí, aquí estoy. Adelante, Lourdes, por favor. Lo más original del mensaje de Jesús es justamente la unión indisoluble. ¿Se oye eco? Sí, Original del mensaje de Jesús es justamente la unión indisoluble entre el Abba y el reino. Un escrito muy antiguo conserva un dicho de Jesús que dice así: quien conozca a Dios encontrará el reino, porque conociendo a Dios se conocerán a ustedes mismos y entenderán que son hijos del Padre. Ciertamente es imposible conocer a Dios sin el reino. Quien no se esfuerza por entrar en el reino no ha conocido a Dios, sino a un ídolo. Conocer a Dios como Padre es conocerse como ciudadano del reino. gracias, Lourdes. Sí. Acuérdense, yo ayer les decía un chiste ahí en el Perpetuo Socorro. Y esto es algo muy hermoso. Fíjense cómo Dios enseña a través hasta de chistes. ¿Sale? Que un padre estaba predicando y gritaba, ¿dónde está Dios? Y se quedaba callado y toda la gente así volteando para todos lados a ver dónde está Dios. Y otra vez el padre dejaba un momento y ¿dónde está Dios? Y un borrachito que estaba en el atrio oyó y dijo, ah, caray. Y se empieza a arrimar así con toda su borrachera y empieza a pasar por en medio de ahí de la entrada principal y levanta la mano y el padre grita, ¿dónde está Dios? Y el borrachito dice, aquí estoy. Y el padre voltea bien enojado y le dice, ¿y por qué dices que tú eres Dios? Porque cuando llego en la noche mi esposa me dice, ay Dios, ya llegaste. ¿Sale? Acuérdense, cuando nos vamos conociendo de verdad que ustedes y yo somos hijos de Dios, vamos a querer actuar como hijos de Dios. ¿Y cómo actuó Jesús? Siendo misericordioso, no juzgando, siempre perdonando y tratando a los demás como Él quería que los trataran, aunque lo crucificamos, aunque lo crucifiqué. ¿Sale? Ese es el misterio del reino en nuestra vida. ¿Te sientes hijo de Dios? Si te sientes hijo de Dios, vas a actuar como Jesús. ¿Quién me ayuda con esta, por favor? Significado del reino de Dios. Ya vamos a terminar, ¿eh? ¿Me regalan otros 5 minutos? ¿Sí? Adelante, por favor. ¿Quién gusta leer? Yo, profesor. Adelante. A En ver. primer significado del reino de Dios. En primer lugar, aclaremos que la palabra reino no se refiere a ningún territorio concreto. Más exactamente deberíamos decir reinado de Dios. Pues a lo que Jesús se refiere es el poderío de la acción divina en este mundo, que va transformando lo viejo en nuevo, lo injusto en justo y lo enfermo en sano, y que seguirá actuando así hasta que llegue a cumplirse su voluntad en todas las cosas. ¿Se fijan? O sea, empezamos a... Yo de repente el Señor me pone imágenes en mi mente por mi extracto de vida, o sea, por mi educación. Y yo me acuerdo que hubo una época que en muchas casas se oía una canción que decía, sacaremos ese güey de la barranca, sacaremos ese güey de la barranca. Vivir en el reino es para sacar a las personas más fregadas que nosotros, de su barranca, de su dolor, de su enfermedad. Y cuando todos nos atrevemos a hacer eso,
nuestra vida cambia porque cambiamos la vida de los demás y nuestra vida y nos vamos comprometiendo a vivir como hijos de Dios. ¿A poco no se siente bien bonito cuando alguien te dicen, ay, Carmelita, eres una hija de Dios? Y Carmelita nomás abre así, cuando Carmelita es ministra de la Eucaristía, y cuando me imagino que le dicen cosas bonitas, porque también he tenido esa experiencia, y uno se siente así, no, para la otra semana vengo 2 veces a llevarle la Sagrada Comunión a esa persona. ¿Se fijan? Tenemos que ir mejorando la vida de los demás. Claro, para mejorar la vida de los demás, tenemos que echarle más agua a los frijoles. O sea, tenemos que compartir de lo nuestro. Y por eso Jesús siempre estaba insistiendo a Pedro, a todos los apóstoles, acuérdate, hay mayor alegría en dar que en recibir. Y por eso cuando Jesús nuestro Señor dice, Padre, si quieres aparta de mí este cáliz, ¿qué creen que le dijo el Padre? Acuérdate, Jesús, que hay mayor alegría en dar que en recibir. Y Jesús lo que dijo, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Se fijan qué hermosa interpretación de la Sagrada Escritura? Sí. Ese es el reino, ¿sale? Ese es el reino. Ayudar al otro. Carmelita, puedes leer, pero tienes apagado tu micrófono. No sé si puedas compartir la siguiente diapositiva. ¿Ya me Ahí escucha? está. Ahí estás, Carmelita, por favor. Ajá. Dice, el reino de Dios no es pues algo estático ya hecho, sino algo dinámico que está sucediendo y que crece con fuerza. Marcos 9 del 1 y 2. El reino de Dios es buena noticia para los pobres. Para entender lo que Jesús entendía por reino de Dios, hay que tener en cuenta que él predicó su mensaje a un pueblo que vivía de las ideas y tradiciones del Antiguo Testamento, cada uno a su modo. Todos esperaban la venida del reino de Dios. Los fariseos en la fiel observancia de la ley, los esenios en el retiro del desierto, los celotes por la violencia revolucionaria, era una esperanza común heredada del pasado, pero agudizada por la situación presente. En ellos, el reino de Dios tenía aspecto muy nacionalista, político y tanto interesado. Jesús, partiendo del Antiguo Testamento, le da al reino un significado distinto. Y se acuerdan que veíamos que el reino no es un lugar, el reino es un estado de vida. A veces muchas personas dicen, ¿y qué va a pasar cuando me muera? ¿Dónde voy a estar? En el cielo, acuérdense, nosotros el cielo entendemos que es la bóveda de la tierra y ya nos vemos ahí con nuestras alitas y todo. Pero vivir en el cielo es estar en la presencia de Dios siempre y consolado y cuando nosotros lleguemos al cielo no creen que se van a poner a descansar. Cuando lleguemos al reino, todas esas virtudes que Dios nos dio, vamos a llegar y le vamos a decir, Señor, lo que me diste, tu talento, dio otros 10 talentos y el Señor te va a decir, Soy siervo bueno y fiel, vete a gobernar 10 ciudades. ¿Y cómo las vas a ir a gobernar? Pues vas a ir a llevar el reino, vas a ir a platicarle a la gente que Dios es bueno, que Dios es amor, que Dios es fidelidad. Ese es el reino, esa es la buena noticia. Por eso Jesús anunciaba la buena noticia para los más fregados. ¿Sale? Acuérdate, en hebreo hay una palabra que se llama anaguín. Anahuín en español, pues es los más fregados, con chi, ¿sale? Por ellos vino Jesús, por nosotros viene. Y por eso cuando nosotros nos creemos buenos, creemos, ya perdimos, porque dice Jesús, me aparto de ti, Guillermo. Pero mientras yo siempre sepa que soy un pobre pecador, pero que soy un santo en formación, un día lo voy a lograr. Y acuérdate,
Amar a Dios sobre todas las cosas es querer santo. Amar a Dios sobre todas las cosas es querer que todos nos vayamos a Cancún o a Guayabitos, a donde ustedes quieran, pero todos juntos como familia. Ese es el reino que vino a traer Jesús, donde todos viven como los tres mosqueteros, todos para uno y uno para todos. Esta es la interpretación del reino de Dios. Aquí nos vamos a quedar porque si no se me van a dormir. Preguntas, acuérdate, preguntas, acuérdate, los cuatro sentidos de la Sagrada Escritura: sentido literal, sentido espiritual, sentido alegórico, sentido moral, y hacia dónde me va a llevar esto. Y lo que vimos hoy, si ustedes y yo no sabemos lo que es el reino no es un lugar, el reino es un estado de vida. El reino de Dios es cuando nosotros aprendemos que hay mayor alegría en dar que en recibir, que entendemos por qué Jesús en el capítulo 13 del Evangelio de San Juan se ciñe una toalla, agarra la jofaina y va y empieza a lavarle los pies a los demás, a los apóstoles. Y Pedro le dice, no, ¿cómo crees? Y Pedro en una escena que acabo de ver ayer o antier en Los Elegidos, cuando ve Pedro, fíjense qué hermosa imagen, a mí me gustó mucho esta imagen de Los Elegidos, es un programa. Y Pedro corre y se pone él también una toalla y agarra una jofaina, y cuando llega Jesús con él le dice, no, maestro, yo soy el que te tengo que lavar. Lo entendió muy bien Pedro. ¿Sale? Hay mayor alegría en dar que en recibir. Ese es el reino. Y cuando nosotros lleguemos al cielo, primeramente Dios, no se asusten, no nos vamos a morir pronto, unos 50 años más vamos a vivir en esta tierra. Cuando nosotros lleguemos al reino, ¿quién creen que va a ser nuestro mesero? Jesús de Nazaret. Él va a estar ahí y le va a decir a Ale, ¿qué te gusta? ¿Tequila, whisky, coñac? Y a Antonio Mánica también le va a decir el Señor, a ver, Antonio, ¿quieres un mezcalito? ¿Qué te sirvo? A Lourdes le va a decir, Lourdes, aquí ya se acabó todo el que nos debemos de cuidar, como al profe Memo. Aquí ya hay chicharrón de puerco y puerca. Para mi amiga Carmelita ya no hay dolor. Para Jesse ya no hay tanto trabajo de trabajar todos los días. Y para Ale Dorantes, ahí Ale Dorantes va a seguir siendo la que reparte el queso en la familia. ¿Sale? Este es el reino. Cuando entendemos esto, mira, tu vida cambia. Vamos a agradecerle a Dios. Y no sé si tengan preguntas. ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Gracias. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Siempre en la noche agradezcamos a Dios. Yo esta noche, cada quien vaya pensando por qué agradece a Dios y todos vamos a decir, te agradecemos, Señor. Te agradezco, Señor, porque este día ha sido un día muy feliz en mi vida. Nunca me había reído tanto como hoy, nunca me había sentido tan pleno como hoy. Te agradezco, Señor, este día de vida y espero, Señor, que hoy haya podido hacer algo por los demás. Te lo agradezco, Señor. Todos te Te agradecemos. agradecemos, Señor. Tú, Carmelita, ¿por qué le agradeces al Señor? Yo Yo le agradezco todos los jueves, todos los jueves eucarísticos yo llevo la comunión a 5 enfermitos, ahorita tengo nada más 5, y son una satisfacción tan grande, los jueves para mí son maravillosos, tengo mi clase de Biblia en presencia, y luego hoy que inicio este curso, para mí fue un día completo. Muchas gracias. Gracias Jesús por este día. Te agradecemos, Señor. Gracias. Tú, Jesse, ¿cómo se llama tu hijo, Jesse? Se llama Andrew, profe. Andy. Andrus. Andy. Andy. Alexander se llama, dice.
Andy, ¿tú por qué le agradeces a Dios hoy? ¿Por qué le agradeces a Dios hoy? Porque Dios me gusta. La amo. Porque Dios es bueno contigo y con todos. Te Dilo. te agradecemos, señor Andy. Te amo, Señor. ¿Tú, Jessy? Yo, profe, agradezco a Dios por la vida de mis hijos en este día, por la vida de mi esposo, por mi vida, profe, porque Dios nos dejó abrir en este día, amanecer y abrir los ojos, profe. Agradezco a Dios. Te agradecemos, señor. Agradecemos a Dios. Antonio, Yo agradezco por todas las satisfacciones del día de hoy. Ayer mi cumpleaños, le agradecí mucho a Dios. Y por pasar en familia, recibí muchas felicitaciones de la familia. Y eso pues es muy grande para mí, o sea, saber que Dios me quiere a través de mi familia. te agradecemos, señor. Gracias, Dios. Te agradecemos, Dios. Lourdes, por favor. Yo le agradezco a Dios. Sobre todo, desde que empezamos, fuimos al templo a rosario, la oración al Santísimo. Y La nos misa. quedamos a la Eucaristía. Agradezco a Dios por todo lo que estoy aprendiendo. Termínala. Tan bonito y tan interesante. Todas cosas nuevas para mí, pero que me llenan de mucha alegría. Pues voy en camino. Te agradezco, Señor. Te agradecemos, señor. Gracias, Lourdes. Gracias. Ale Dorantes. Yo le agradezco a Dios por que hoy estuve con mi hermana que está enfermita y le agradezco a Dios por mi familia. Le agradezco a Dios porque todos los días me da otra oportunidad más para enamorarme de Él. Te agradecemos, señor. Te Te agradecemos. agradecemos. Patti de la Torre. Puedes. Sí, claro, como así, maestro. Yo le Gracias. agradezco a Dios, aunque suene egoísta, por mí. He tenido varios meses de salud no muy buena y hoy puedo decir que ya estoy mucho mejor, ya estoy saliendo, ya estoy mucho, mucho mejor y yo cómo se lo agradezco a Dios, no cabe duda que la salud es muy importante para uno. Y diario le pedía por todos menos por mí, pero ahora sí lo hice y Dios me escuchó. Y ya me siento mucho mejor. Y ahorita estoy en rehabilitación, pero ya voy mejorando mucho, gracias a Dios. Bendito sea Dios, te agradecemos, Señor. Te agradecemos, Señor. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y Y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Miren, vivir en el reino es agradecer lo que Dios nos da. Vivir en el reino es saber que todo es para el bien de los que amamos a Dios con todo el corazón y que la Virgen María, oh, dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes. Y solitos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, buenas noches, que Dios los bendiga. Buenas noches. Y buenas noches a todos. Y ahorita les paso lo que estamos viendo, sale en PDF. Sí, gracias, maestro. Gracias. Cuídese. Adiós, Andy. Gracias. Buenas noches. Adiós. Tenemos un alumno joven, mire. Sangre nueva para el Señor. Uy, sí, profe, es el que me sigue más. Qué bueno. Para el otro jueves ya sabes, ¿eh? Dios te bendiga. Ok. Bye. Ay, profe, cuídese. Bye. Bendiciones. Bendiciones. Buenas noches. Adiós, Lourdes. Gracias. Adiós. Adiós.